La Moderna presenta. El libro de los Hechos de los Apóstoles fue escrito por el mismo San Lucas, quien escribió el Evangelio de San Lucas. Pero originalmente era un solo libro, el Evangelio de Lucas y los Hechos de los Apóstoles. Después se dividió. Pero sorprendentemente, este libro de los Hechos de los Apóstoles es, fíjese bien, es la historia de la Iglesia. Y por eso vamos a hablar hoy, en Ver y Creer, del libro de los Hechos de los Apóstoles. Quédese con nosotros, le conviene. Es un gusto saludarle, gracias por estar con nosotros, sea usted bienvenido a Ver y Creer. Apenas acaba de empezar el programa y yo estoy feliz disfrutando de la presencia de nuestros invitados hoy. Usted ya los conoce, son ellos grandes conocedores de la Biblia, además desempeñan una gran tarea en la publicación, en la edición y en la distribución de los libros sagrados, de la Biblia principalmente, y los voy a presentar con gusto. El padre Ludwig Malek es sacerdote de la Sociedad del Verbo Divino. Él viene de República Checa y es un afamado escriturista, biblista. Bienvenido, padre Ludwig. Sí, muchas gracias. Aquí estamos agradeciendo y con alegría. Qué bueno que salió de República Checa y que vino aquí a nosotros, aquí hasta México. Gracias. Y salió de Nicaragua para venir también con nosotros el padre Eric Moncada, quien también es sacerdote verbita de la Sociedad del Verbo Divino. Bienvenido, padre Eric. Un gusto, don Roberto. Qué bueno que dejó Nicaragua para estar aquí. Y quedarme en México. Para quedarse en México. Así es. ¿Cuánto tiempo lleva usted aquí en México? 20 años. ¡Au! Pues ya es más mexicano que nicaragüense. Así es. Más o menos. Ya me naturalicé también mexicano. ¿Ah, sí? Sí. Ah, oiga, pues qué gusto. Doble gusto. Doble. Bueno, hablemos entonces del libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿Es cierto que también se le llama el libro de los Hechos del Espíritu? Es cierto, completamente. Ajá. Sí. Si vamos a ir con la teología de San Lucas, podemos ver algunos rasgos bien importantes. ¿Cómo? Cristología, Jesucristo es el centro del reino de Dios. Luego, las mujeres que acompañaban. Luego que si tenemos la importancia de la palabra de Dios. En los Hechos de los Apóstoles aparece la expresión varias veces, la palabra de Dios que debe hacerse viva y eficaz. Y luego también un rasgo importante es Espíritu Santo. El Espíritu Santo que mueve la comunidad. Una comunidad movida por la fuerza del Espíritu Santo para anunciar la buena noticia y también para dar testimonio. El Espíritu Santo es la fuerza de la misión y de la evangelización. Entonces es los hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles. Exactamente. Así lo podemos ver. ¿Es cierto que es la historia de la iglesia, padre Eric? Es cómo relata el libro de los Hechos, cómo se va configurando las primeras comunidades, la iglesia primitiva. Las primeras comunidades que a partir del testimonio de los apóstoles va tomando fuerza este impulso del Espíritu. O sea, los apóstoles son meros instrumentos y es el Espíritu el que va moviendo esta gran maquinaria. Como podríamos decir que el libro de los Hechos de los Apóstoles vendría siendo también como el Evangelio del Espíritu, el anuncio. Cómo el Espíritu Santo va a confirmar este compromiso de fe que tiene cada uno de los miembros de la primera comunidad cristiana. Y cómo esto hace que se vaya configurando también hacia las naciones. El libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando nos narra la venida del Espíritu en Pentecostés, nos dice que todos los venidos de fuera, los extranjeros, escuchaban el anuncio del Evangelio o el anuncio de la buena nueva en su propio idioma. Y era el Espíritu impulsando esta fuerza. Y es el Espíritu el que nos sigue impulsando
hasta el día de hoy. ¿Ese domingo de Pentecostés nació la iglesia? Exactamente. El nacimiento de la iglesia. Sí, el Pentecostés, ¿qué hace? No solamente el nacimiento de la iglesia, sino también que abre caminos para que la iglesia siga dando a conocer a través de tantos testigos apasionados del Evangelio, para que la iglesia dé a conocer la buena noticia a nuestro Señor Jesucristo. Es decir, antes de que salieran esos apóstoles a predicar, aunque ya estaban juntos y eran una comunidad en torno a Jesús, todavía no era iglesia porque todavía no salían a predicar. ¿Sí? No salían a dar ese testimonio. Ajá. Y es a partir de la llegada del Espíritu Santo como ellos toman fuerza. Si recordamos el final del Evangelio de Lucas, nos dice que la comunidad, antes de que se presente el resucitado, es una comunidad que está encerrada, escondida por miedo. Y cuando reciben la fuerza del Espíritu Santo en Pentecostés, es una comunidad valiente, cambia la actitud. Es una comunidad que sale, que va al encuentro de los otros. Ya no es una comunidad que está encerrada en sí misma, sino que es una comunidad que va, está en camino. Eso sí es ser iglesia. Eso es ser iglesia. Entonces, prácticamente el libro de los Hechos de los Apóstoles prácticamente comienza con Pentecostés. Prácticamente sí, es cierto. Sí. Comienza en los primeros capítulos. Miren ustedes, yo tengo en la casa de ustedes un librazo que me obsequió el padre Eric que se llama Ciudad Biblia. Pues sí. ¿Lo conoce, padre Sí. Ludwig? Publicado por Verbo Divino. Verbo Divino. Sí. Y entonces yo busqué en ese libro la explicación del libro de los Hechos de los Apóstoles. Hice un resumen. Y es este, mire. Mire qué bien explica en qué consiste este libro. San Lucas compuso el libro de los Hechos de los Apóstoles, conocido también como de los Hechos del Espíritu, entre los años 90 al 100 como segunda parte de su obra. En un principio su Evangelio y los Hechos formaban un libro hasta que los editores del canon lo dividieron, tomando la primera parte como Evangelio, los Hechos de Jesús, y el libro de los Hechos del Espíritu de Jesús, como principio de la historia de la Iglesia. Los 4 evangelios aparecen así como un pentateuco cristiano y los Hechos como principio de las cartas proféticas. Lucas describió la historia de una iglesia a la que ya considera como una realidad autónoma, al lado y después de Jesús. Los evangelistas Marcos, Mateo y Juan no narraron una historia posterior, pero Lucas sí escribió una segunda parte, no para contarla como cronista, sino para marcar la dirección del camino cristiano. En efecto, el libro de los Hechos ofrece una historia del Espíritu de Jesús, que es el Espíritu de Dios, que va trazando un camino que lleva desde Jerusalén con Pedro y los 12 con Santiago, a través de Antioquía y de Pablo hasta Roma, donde estando prisionero anuncia el Evangelio al mundo entero. Lucas no describió la historia de todas las iglesias, de Galilea, de Siria o de Egipto, sino la historia de la iglesia que va de Jerusalén a Roma en un único camino, una trayectoria que va del judaísmo de Jerusalén a la universalidad de Roma por obra del Espíritu de Dios, de Cristo, que lo guía todo. Así, más que una crónica del pasado, el libro de los Hechos de los Apóstoles constituye una historia interna y permanente de la Iglesia. Podemos entonces entender que aunque el libro de los Hechos de los Apóstoles, digamos, tiene un final, pero no lo tiene porque la Iglesia continúa todavía extendiéndose por el mundo. Sí. El libro de los Hechos de los Apóstoles parece que concluye en Roma. Parece, pero no es así, porque se nos presenta una universalidad de la salvación. Y que nos dicen que el mensaje salvífico, el anuncio que Jesucristo está vivo y resucitado, que este anuncio de vida que tiene que llegar a todos los confines de la tierra. Entonces, si podemos verlo desde
los 4 evangelios, que sí, los Hechos de los Apóstoles es una continuación. Los 4 evangelios terminan con el mandato misionero. Uno podemos mencionar, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio, un mandato. Y los Hechos de los Apóstoles, ¿cómo lo están relatando? ¿Cómo están dando a conocer la expansión de la salvación, la expansión de la buena noticia? El libro de los Hechos es entonces el cumplimiento de esa tarea que nos dejó el Señor. Así es. Y sobre todo porque se va viendo cómo se van dando esta configuración de las comunidades y las conversiones. Tenemos al gran converso Saulo, que va a tomar el nombre de Pablo, y cómo éste va a ser de perseguidor de la iglesia, o perseguidor de las primeras comunidades, a ser un defensor y sobre todo un anunciador de la buena nueva. O sea, ya no es el Pablo aguerrido que va a matar cristianos o a arrestar cristianos, a encerrar cristianos. El Espíritu lo ha rescatado, Jesucristo lo ha rescatado y ahora sale para liberar a otros también. Es increíble cómo el libro de los Hechos de los Apóstoles nos va dando estas pautas para que hoy en día también nosotros comprendamos nuestro ser cristiano. O sea, cristiano no es un título, no es una medallita que nos colgamos. El cristiano es el que vive el evangelio. El cristiano es el que realmente se encuentra a Jesucristo en el evangelio. Y lo hace vida ¿dónde? En la comunidad. Es en la comunidad donde nosotros podemos tener esta cercanía con Jesucristo. Y eso es lo que nos relata Hechos de los Apóstoles. La convivencia misma de los primeros cristianos en la persona de Jesucristo por medio del anuncio. El libro de los Hechos nos narra la muerte de San Pablo. ¿Es ahí donde encontramos la muerte de San Pablo? ¿Decapitado? No. No, eso lo encontramos en San Pablo. En San Pablo y en las tradiciones. Y en las tradiciones. Sí. Pero un gran, protagonista del libro de los Hechos es San Pablo, ¿sí? Primero se comienza con Pedro. Ajá. Pedro que da y da testimonio y todo se parece centrar en Jerusalén, como en las tradiciones de Jerusalén. Y con Pablo ya un movimiento. Ya no es el epicentro como de salvación en Jerusalén, sino con Pablo, sus testimonios como testigo, se nos presenta Roma. Es decir, de la tradición se pasa a la universalidad. Dicen, el mensaje es para todos, hombres y mujeres de hoy. El mensaje de salvación es para todas esas personas que quieren llegar a ser verdaderamente o plenamente humanas. Lucas y Pablo se conocieron, interactuaron. Parece que no, tal como están. Que ¿Ah, no. sí? Qué bueno se está poniendo este programa. Yo quería que Pablo le narra a Lucas y Lucas escribe lo que Pablo le narra. Pero no es así. No es así, no es así. ¿Cuál es la fuente de Lucas para los hechos? Las comunidades. Ajá. Las comunidades. ¿Por qué? Porque a partir de cómo Lucas se ha convertido, cómo Lucas ha llevado un proceso también de conversión, ha tenido más relación con Pedro que con Pablo. Y en este sentido, lo que él rescata de todo Hecho de los Apóstoles es a partir de las experiencias comunitarias. Y cómo las otras iglesias también mandan sus cartas. Y cómo las cartas de Pablo las cartas de Pablo no están hechas solamente para quedarse en la comunidad a la que fue escrita, sino que pasa de una a otra y se va anunciando, esto es lo que se ha vivido, esto es la fortaleza, esta es la debilidad, en esto es lo que tenemos que poner atención. Y Lucas va a rescatar de una u otra forma todo este proceso de la conversión de San Pablo hasta el anuncio a las comunidades, a todas. Y entonces lo que hace San Lucas es recopilar
toda esta información que se va pasando de comunidad en comunidad para ponerlo en esta obra maravillosa que configura de una u otra forma la iglesia. Qué fascinante. Entonces, Pablo le habla a Lucas, pero a través de las comunidades a las que Pablo predicó. Sí. Es un relato de tercera mano, porque Lucas no conoció a Jesús, porque Lucas no conoció a Pablo. Entonces Lucas escribe lo que le han referido de Jesús. También porque Jesús no escribió. Eso sería primera mano. Sí. Sí. ¡Wow! Lucas construye el Evangelio y el libro de los Hechos a partir de la vivencia ya de Cristo. Exactamente. ¡Qué cosa! Y ahí podemos decir nosotros, rescatar también que es el impulso del Espíritu. Sí, bueno, claro. Porque Lucas no podría haberse inspirado tanto si no hubiera sido porque el Espíritu inspira también. Y inspira a la comunidad y lo inspira a él, para que pueda salir una obra tan maravillosa como es este libro de los Hechos. ¿Usted escuchó eso? El Espíritu de Dios inspira a San Lucas para que pueda escribir una obra tan maravillosa como es esta, los Hechos de los Apóstoles. Solo repetir sus palabras. Voy a hacer una pausa. Tenemos que meditar mucho en esto. Es mucha información. Esto es más maravilloso de lo que uno se puede imaginar. Es más es un trabajo del Espíritu de Dios, más que un trabajo humano. No era necesario que se conocieran, ni Lucas ni Jesús, ni Lucas ni Pablo, para que surgiera un libro como el Hecho de los Apóstoles, los Hechos. Una pausa. Regresamos con más. Librerías Verbum, con más de 20 años de servicio, importa y distribuye libros de las más importantes editoriales católicas: Verbo Divino, Salterre, Desclée de Brouwer, Cristiandad, Mensajero, Eunsa, Trota, Herder, Monte Carmelo, Claretiana, Fonte, Centro de Pastoral Litúrgica y Frontera, entre muchas más. Avenida Cuauhtémoc 1116, Colonia Letrán Valle, Ciudad de México. Informes y ventas en www.libreriaverbum.mx y al 55 5688 9286 y 55 5688 9295. Librerías Verbum. Libros para la reflexión y el conocimiento de Dios, desde la fe, obras para transmitir la espiritualidad al mundo de hoy. Nuevo Bazar Pericuapa, una moderna edificación con estacionamientos subterráneos, comida rápida, carrusel y juegos mecánicos. En 3 niveles alberga 1,300 establecimientos comerciales de mucha calidad con buenísimos precios en ropa y calzado. Anteojos, joyería y bisutería. Perfumes y cosméticos, objetos para decoración. Productos deportivos. Electrónica, juguetes. Videos y videojuegos. Y telefonía celular. Además, gimnasio. Spa. Cámaras de bronceado. Tatús. Aplicación de uñas. Estéticas. Y complementos alimenticios. Próximamente, terraza espectacular con vista a las montañas, 8 restaurantes gourmet y un gran centro de exposiciones y eventos. Desde hace 37 años, Nuevo Bazar Pericuapa es un lugar diferente para un shopping muy a gusto. Diviértete, compra y disfruta al sur de la ciudad, en Canal de Miramontes 3155. En el mismo lugar de siempre, Nuevo Bazar Pericuapa, moderno, innovador y vanguardista, donde tus compras generan miles de empleos. Ya está disponible el disco de audio, el disco compacto Oraciones para Sustento del Alma, con duración de 80 minutos y con 33 oraciones que nos permiten entrar en contacto con Dios, con la Virgen María y con los santos, mientras realizamos trayectos o alguna actividad o simplemente en descanso y poniendo la atención para dialogar con Dios. Algunas de estas 33 oraciones, la oración diaria,
para poner nuestra vida en manos de Dios, el ofrecimiento a la Santísima Virgen, al Ángel de la Guarda, el abandono en Dios, la coraza de San Patricio para evitar influencias del mal, a la Virgen del Carmen, la salve, la comunión espiritual, para pedir por los enfermos, por los sacerdotes, por los ancianos, para invocar a San Miguel Arcángel, para pedir por los hijos o para pedir los dones del Espíritu Santo, orar durante tiempos difíciles, en la muerte de un ser querido, la letanía de la humildad, y orar antes de dormir, entre algunas de estas 33 oraciones del disco compacto de audio Oraciones para sustento del alma.